hermanos, que Dios los bendiga. En esta mañana, una vez más, tenemos el gusto de encontrarnos a través de este medio que nos proporciona la plataforma de YouTube de la Iglesia Online del Centro Cristiano Nueva Esperanza. Un domingo más en donde, gracias a esta tecnología, nos permite estar conectados a través de este medio, ustedes en su casa, yo en la mía, pero siempre conectados, y conectados no solo entre nosotros, sino también conectados con Él. Así que bueno, hoy les invito a que podamos compartir palabra de Dios, una breve reflexión que será de mucha bendición para nuestras vidas. A esta pequeña reflexión la titulé Alojados en la cueva. Bueno, creo que más o menos todos nosotros en algún punto por ahí en este tiempo de cuarentena nos hemos sentido así, que hemos estado alojados, encerrados en nuestras casas. Nos hemos encontrado con que solamente podíamos salir a hacer las compras para nuestros alimentos, o si salíamos era por trabajo esencial, sobre todo en la primera parte de lo que sería esta cuarentena que tuvimos, ¿no? Bueno, que ha sido bastante extensa. Si bien hoy ya está un poquitito más flexibilizado todo y que tenemos la posibilidad ahora de no estar en aislamiento, sino en distanciamiento social, pero sí hemos tenido esos momentos en los que hemos estado pura y exclusivamente en nuestra casa y de ahí no salíamos. Entonces, refiriéndome precisamente a lo que nos pasó a nosotros, que lo hemos vivido, quisiera que me acompañasen en el libro de Primera de Reyes 19, del versículo 7 al 11. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera y bueno, lo tengo acá de forma impresa, así que lo voy a compartir desde aquí. Pero ustedes en su casa lo pueden buscar en la Biblia y si quieren pueden ampliar el texto, leer, o sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, donde termina lo que sería el texto en sí. Yo voy a solamente comentar como a modo de contexto todo lo sucedido, pero me voy a referir puntualmente a estos versículos del 7 al 11 de Primera de Reyes 19. Bueno, como título de este pasaje está Elías huye a Horeb. Dice: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, en estos versículos me voy a enfocar. Como ya les comenté, ustedes pueden leer desde el versículo 1 al 18, pero voy a hacer referencia a ellos en breve. Quisiera que nos enfocáramos en este momento en un elemento que para mí ha sido muy importante al momento de empezar a pensar en esta reflexión.
este elemento es la cueva, ¿sí? Así que busqué más o menos el significado de qué era una cueva según la Biblia, ¿no? Y bueno, se lo toma en lo que es la cueva como un lugar de refugio o de escondite. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Primera de Samuel 22:1, encontramos a David huyendo del rey Saúl y allí se refugió con los suyos en la cueva de Adulam. Una cueva donde estaban un grupito bastante heavy, ¿sí? También encontramos otro ejemplo en Primera de Reyes 18:4, donde Abdías escondió a 100 profetas de Jehová y los escondió también en una cueva. Les dio de comer, les dio de beber y los libró de la mano de Jezabel, que los quería exterminar. Así que esos son los ejemplos que encontré sobre el uso que se le daba a lo que era la cueva, tanto como escondite como refugio, ¿sí? Ahora quisiera que estuviéramos prestando atención y viendo algunos aspectos de la vida de Elías de los cuales tenemos que aprender, ¿sí? El primero, ¿cuál era el estado de ánimo de Elías al momento de la historia en la que nos vamos a centrar? Introduciéndonos un poco en lo que es el contexto, sabemos que, bueno, Elías, profeta de Dios, en el capítulo 18, vemos que se enfrenta a los profetas de Baal y a través de esta idea de querer hacer que descienda la lluvia, ellos proponen hacer un sacrificio donde Elías dijo, bueno, que ellos fueran los primeros que iniciaran el rito, que oraran a sus dioses y que después Elías iba a hacerlo orando a el Dios Todopoderoso. Por supuesto, la respuesta la sabemos. Sabemos que Dios oyó la oración, por supuesto, de Elías y que descendió la lluvia por la oración de Elías y obviamente porque sabemos que Dios es Dios y no hay otro Dios como Él, ¿no? Para todo esto, obviamente el rey Acab no entendía nada. Cuando ve todo esto que pasa, se lo cuenta a Jezabel. Jezabel, que era una mujer perversa, muy mala, se molesta muchísimo porque había matado a sus profetas, a sus 400 profetas de Baal. Y bueno, obviamente estaba como muy frenética. Busca a Elías. Lo busca a través de un mensajero, le manda un mensaje a Elías diciéndole que lo va a buscar y lo va a matar. Entonces, ¿qué pasa con la vida de Elías? Elías empieza a encontrarse con muchas inseguridades, como con un desánimo total y ya venía con una sensación de temor porque lo querían matar. Ya había recibido ese mensaje, que lo querían matar. Entonces, para salvar su vida, ¿qué hace? Se va al desierto, huye, se va a un desierto situado al sur de la frontera con Judá y ahí está totalmente desanimado. Vemos a un Elías que de un capítulo a otro, en este capítulo 19, parece no ser el mismo Elías que estamos viendo en el capítulo 18, que era aguerrido, que se enfrentaba a los profetas de Baal, y no uno, eran 400, nada. Pero la actitud de que una persona con bastante poder lo intimidara, le generó esta incertidumbre, este temor, y bueno, a raíz de eso, Elías huye. Para todo esto, bueno, sabemos que la reina Jezabel tenía poder y que sin duda el pueblo se volvería a la idolatría. Así que la vida misma parecía ser inútil e intolerable. Por eso Elías empieza a pensar que él quería morirse, ¿sí? Pero bueno, para todo esto, antes de llegar a la cueva, Elías se encontraba en esta condición, desanimado,
se fue al desierto, caminó ahí, y después en este transitar, en este caminar, vemos que él se sentó debajo de un árbol, un enebro. Y ahí fue cuando empezó a pensar en esta posición de decir, me quiero morir, o sea, deseando su propia muerte, porque decía, basta ya, o sea, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres, o sea, teniendo una comparación con los antepasados, se sentía muy vulnerable. ¿Y cuántas veces a veces nos sentimos nosotros así, que sentimos que por ahí venimos de una victoria muy buena y después de repente, bueno, no nos van las cosas tan bien o nos empieza a agarrar un cierto temor por distintas circunstancias y queremos tirar todo y nos sentimos un fracaso, con un desánimo total? Pero bueno, la vida de Elías no tenía su fin ahí, sino que iba a continuar. Dios tenía un propósito y un plan para con él. Y vamos a continuar con esta historia, ¿sí? Este poderoso varón del Señor, el cual había orado y había pedido al Señor que se detuviese por 3 años y medio la lluvia y el rocío, ahora se encontraba en esa condición de que quería morir. Pero para Dios esto no era el momento para Dios de que llegara la muerte de Elías, sino que tenía Dios otros planes para él. Y vemos que en este momento de aparente fracaso y demás, que se sentía así, con esa culpa, sintiendo así, con ese desánimo, vemos que él recupera fuerzas luego de haber comido un alimento milagroso que le llegó, que se lo proveyó el Señor, que lo sostuvo milagrosamente durante 40 días y 40 noches. Entonces, si bien él estaba agotado, pero a través de este alimento pudo recuperar sus fuerzas y así pudo continuar su camino. Y llegó hasta Horeb, el mismo monte Sinaí. Allí Jehová se había manifestado a Moisés y había hecho su pacto con Israel. Sin duda alguna, quería estar solo con Dios y saber por qué se produjeron los buenos resultados del fuego y también de la lluvia, pero también quería renovar sus fuerzas no solo físicas, sino también las espirituales, porque a veces estamos en esta condición de que necesitamos este renuevo de parte del Señor, renovar nuestra fe en Él también. Entonces, no siempre podemos evitar lo que son las pruebas, las desilusiones, pero siempre podemos presentárselas al Señor y permanecer firmes hasta que Él nos enseñe la respuesta. Es probable que la cueva, en este caso, donde se metió Elías, haya sido la misma hendidura de la peña en la cual Moisés vio la gloria de Jehová. Así que era un lugar de gloria, de preponderancia, del manifestar de parte de Dios. Entonces allí Dios le enseñó algunas lecciones admirables a Elías que estaría bueno que nosotros también las pudiésemos aprender, ¿sí? La pregunta que Elías recibe de parte de Dios la encontramos en el versículo 9. Ahí le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Como diciéndole, este no es tu lugar, no es una cueva donde vos tenés que estar. O sea, sos un profeta de Dios, vos tenés que estar en comunión con la gente y dándoles palabra a ellos, diciéndole qué es lo correcto y qué es lo que tienen que corregir en base a lo que Jehová mismo les estaba pidiendo y demandando a ellos. Entonces no era el lugar preciso en el que tenía que estar Elías, en una cueva. No tenía sentido, no tiene sentido. Pero ahí vemos que, bueno, Elías
empieza a declararle los motivos por los cuales él se encuentra en esa cueva. Y le dice, me buscan para quitarme la vida. Como si dijese, prefiero pasar mi vida acá, solitario, escondido, aislado, a exponerme porque me quiere matar. O sea, no hay, no había otra chance para Elías. Era eso. Él creía que Jezabel era muy poderosa y que hasta tenía un nivel de poder aún capaz que más fuerte que el que Dios tiene, más poderoso que el que Dios tiene. Pero Dios le dice, ¿huyes de Jezabel? ¿Acaso no soy yo, Dios, más poderoso que esa perversa? O sea, hay que ponerse a pensar, o sea, en ese momento de Elías, cómo se encontraba, ¿no? Para que pudiese llegar a pensar que Jezabel podía llegar a ser más poderosa que Dios cuando venimos diciendo que había matado 400 profetas de Baal, entendiendo que Dios es mucho más grande que cualquier otro diminuto Dios. Entonces, esa respuesta que Elías le da a Dios, la tomamos lisa y llanamente como una excusa, ¿sí? Porque obviamente Jezabel sí estaba molesta, sí lo quería matar, sí había matado a muchos otros, pero Dios sabía todo esto, sabía que estaba en ese momento indicado, sabía lo que estaba pasando, o sea, no era ajeno a Dios lo que estaba pasando, pues Él nos conoce todo nuestro transitar, sabe todo. Pero vemos que, bueno, que blanquea y declara este motivo, ¿no? Que lo había llevado a esconderse. Se había quedado solo. ¿Y qué podía hacer él contra todos los miles que estaban a favor de Jezabel, a favor de otros profetas, a favor de otros dioses? ¿Qué podía hacer él? ¿No? Entonces le vino toda esa cuestión a Elías. Parece que Elías, bueno, pensaba que Jezabel era quien determinaba el destino de Israel, cuando no es así, ¿sí? Y bueno, ya Elías había expuesto sus cuestiones, pero ahora vemos cuál es la respuesta de Dios a todo esto. Si bien Elías ya expuso sus excusas, ahora vamos a escuchar cuál es la respuesta de parte de Dios. Vemos que Dios habla de diferentes maneras, ¿no? Lo encontramos a través, bueno, que Dios habla a través de su palabra, en 1 Samuel capítulo 3, vemos que también nos habla a través de sueños, de visiones, a través de palabra de conocimiento, pero también se comunica de una manera en la cual Elías no lo había conocido todavía, que es a través de un silbo apacible y delicado, un suave murmullo. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 19:12, que ahora ya vamos a ahondar en ese punto. Fue así como Dios se manifestó a Elías. A Elías Dios le ordena que salga de la cueva, porque estaba tan ensimismado en él, en sus cosas, en lo que a él le pasaba en estas cuestiones de que estaba desanimado, fracasado, que se sentía solo, que se sentía acorralado, que había algo que lo quería matar, alguien que lo quería matar. Entonces se sentía con estas cuestiones de que yo, o sea, a mí me está pasando, es a mí. Y no veía, no alcanzaba a dimensionar que también hay otras personas que necesitan, que también hay otras personas que están con situaciones y que él era profeta puesto por Dios para llevar mensajes de esperanza, mensajes también de condenación, pero porque si no estaban haciendo algo correcto,
para que puedan encaminarse. Y este profeta no lo estaba cumpliendo, estaba ensimismado en lo que él estaba pasando. Y vemos que también entre las respuestas que Dios empieza a darle a Elías, vemos que surgen 3 elementos que son fundamentales en esta historia también. Dice que Elías oyó un viento tan fuerte que rompía los montes. Después, un terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero lo curioso es que Dios no estaba allí. No estaba en el fuego, en el terremoto, tampoco estaba en el viento, tampoco estaba en el fuego. Estos 3 elementos, si bien son fuertes, elementos potentes, vemos que no estaba Dios en eso, pero sí habían sido mensajes de parte de Dios para Elías. Pero sí, en donde estaba Dios, era a través del silbo apacible. Sin duda, quería enseñarle que gran parte de la labor espiritual no se realiza por lo sensacional o manifestaciones externas de poder divino, sino más bien a través de la voz suave, esa voz que es un pequeño susurro, un pequeño murmullo muy delicado, que a veces nos cuesta escuchar. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que estamos acostumbrados siempre a escuchar a Dios de una determinada manera, que cuando no lo escuchamos o no sentimos que Dios nos está hablando, no es porque Dios realmente no nos esté hablando, sino que nos está hablando de otra manera, y es posible que nos esté hablando a través de un susurro, de esta voz más delicada, más apacible, y nosotros no estemos interpretando que es Dios el que nos está hablando, que simplemente se está comunicando de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a escucharla. Sabemos que es un Dios de multiformas, entonces Él se puede comunicar de muchas maneras con todos nosotros. Y bueno, Elías, cuando interpretó que realmente Dios no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, pero sí estaba en el silbo apacible, cubrió su rostro con un manto y entendió ahí que Dios mismo le estaba hablando. Y ahí fue cuando sintió realmente que estaba en la genuina presencia de Dios. Y es cuando ahí él entiende todo lo que había pasado, que lo había llevado hasta ese punto, para poder encontrarse nuevamente con esta nueva forma de poder escuchar a Dios de una forma renovada, ya que él venía con este proceso de renovación. También Dios había utilizado esta nueva manera para poder comunicarse con Elías y decirle que todavía no había terminado con él, todavía tenía planes para Elías, todavía tenía cosas por hacer Elías. Y cuántas veces a veces nosotros nos sentimos así como que ya está, lo nuestro ya cumplió su ciclo, ya hemos llegado, ya está. Nuestro rol aquí se acabó. Y es más, se lo entregamos al Señor, le decimos, bueno Dios, hasta acá llegó. Esto es lo que puedo hacer, acá estamos. Y Dios te dice, todavía no. Tómate un tiempo, tómate un descanso, pero todavía hay cosas por hacer. Hay cosas que yo quiero que vos hagas. Y eso fue lo que le planteó a Elías. Le planteó esta idea de que había cosas por hacer, que no se había acabado. Pero para poder continuar eso, tuvo que hacer algo Elías. No solo descansar, recuperarse, tomar fuerzas,
sino que estando dentro de la cueva, Dios le pidió algo. Dios le dijo, salí de la cueva. Es lo que nos está diciendo hoy. Salgamos de nuestra cueva, salgamos de esa condición en la que nos encontramos para poder ver qué hay más allá. Salir de nuestra propia forma de ver las cosas ensimismados en nosotros mismos, porque hay más, hay mucho más. Y Dios quiere usarnos a nosotros, pero para eso tenemos que salir de la cueva. Tenemos que estar fuera de la cueva, no adentro, porque adentro es nuestra posición cómoda, estamos acostumbrados, hoy por hoy también seguimos por ahí alguno que otro dentro de nuestras casas pensando que nada, el virus sigue corriendo por afuera y yo me siento segura acá adentro en mi casa, pero no, o sea, Dios nos está diciendo que ya es hora de dar un pasito más y pararte en la puerta de tu cueva. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, para entender que Dios nos está queriendo hablar por ahí de una forma diferente a la que nosotros estábamos eh, acostumbrados, pero no menos importante, todo lo contrario. Nos está diciendo de que salgamos afuera porque Él nos quiere hablar. Entonces, si hoy por hoy, en tu tiempo de búsqueda del Señor, en tu tiempo de estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor, perdiste esa sensibilidad, perdiste ese deseo de buscar al Señor, de buscar su renuevo, de buscar con fe todo lo que Él tiene para tu vida, te animo a que puedas vos hoy tomar esta posición y decir, bueno, me planto en esto, me planto en lo que vos me estás pidiendo, y si me estás pidiendo que dé un paso y que me ponga en la puerta de la cueva, animate y ponete en la puerta de la cueva, porque hay algo que Dios quiere hablarte. Y en eso que Dios quiere hablarte, tal vez te determine cuál es tu caminar, qué es lo que tenés que seguir haciendo. Tal vez te determine cuál es tu próximo año, cómo lo tenés que manejar, cómo lo tenés que plantear, porque obviamente nosotros en este contexto en el cual vivimos, algunos nos hemos sentido como que tenemos un año perdido, escolarmente, laboralmente. Entonces, bueno, hoy por hoy Dios te está diciendo, parate en la puerta de la cueva para escuchar mi voz. Y así Él, a través de un silbo apacible, nos va a estar diciendo qué camino seguir, a dónde tenemos que dirigirnos, qué tenemos que hacer. Y no perdamos esa idea de que Dios tiene el control absoluto de todo. Lo tuvo hasta ahora, lo tuvo en su momento y lo seguirá teniendo. Dios es Dios, entonces contra eso tenemos que estar sumamente tranquilos, porque Él tiene todo bajo su control. No hace falta que perdamos la calma nosotros, pero sí es necesario que hagamos lo que Él nos está diciendo en esta mañana. Accionemos, movámonos, ¿sí? Salgamos de nuestra cueva. Me gustaría leerles una frase que encontré de un escritor que me llamó mucho la atención. Este escritor se llama Boy Parker y dijo en su libro La lámpara de Jehová. Voy a leer un fragmento. Dice, el espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra. Nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiados enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. Y cuando leía esto yo dije, wow, es verdad. Yo lo pensé en mi vida, ¿no? Estamos por ahí pendientes de nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, enfrascados en todo esto,
y no percibimos en absoluto que Dios nos está hablando y que nos está acariciando, pero no por medio de sacudidas bruscas, sino nos está hablando a través de un susurro, de un silbo apacible. Así que yo quisiera hoy dejarte esta propuesta, ¿no? De pensar en escuchar la voz de Dios de una manera diferente, ¿sí? Por ahí no estamos acostumbrados a hacer silencios y esperar las respuestas de parte de Dios. Entonces la propuesta es esta, de que vos puedas en esta mañana tomarte un tiempo de búsqueda, de lleno al Señor y decirle, me encuentro en esta condición, yo estoy acá. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, pero estoy dispuesta a escuchar tu voz. Y si vos me querés hablar y es a través de un silbo apacible, estoy dispuesta a escucharlo y a hacer silencio para escucharte. Así que bueno, sin más, hermanos, quisiera que estuviéramos orando por esta palabra que hemos podido compartir. Y bueno, espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Esta palabra me ha acompañado durante toda esta cuarentena. Realmente me ha motivado muchísimo a no solo a buscar a Dios de una manera diferente, sino a atreverme a salir de la cueva. Una de mis cuevas era esta precisamente, la de, compartir a través de un video o de un audio. Yo me escondía detrás de mis excusas el que no se puede o yo no puedo, ¿no? Porque no me sentía por ahí hasta ni segura de mí misma, el que por ahí lo que yo pudiera llegar a compartir no tenía total validez. Y cuando Dios me habló puntualmente con esta palabra de salir de la cueva, fue como confrontarme a mí misma y realmente, tomé el desafío de sí, de pararme a la puerta de la cueva para escuchar su voz. Y si Él me habla de forma suave, delicada, y me da nuevas direcciones, un nuevo caminar, estar dispuesta a escucharlo y a seguir lo que Dios tiene para mi vida. Así que bueno, sin más, les animo a que estemos orando, ¿sí? Padre amado, te damos tantas gracias, Jesús, por este tiempo en el cual estuvimos compartiendo de ti, compartiendo de tu palabra, entendiendo que vos hablas de distintas maneras, pero también hablas a través de un susurro, de una forma delicada. Y para poder escuchar tu voz tenemos que estar centrados en el lugar en el que vos querés que estemos. Y si hoy nos encontramos todavía dentro de la cueva, ensimismados en nosotros mismos, que podamos dar ese paso y ponernos en la puerta de la cueva. Y que podamos esperar que vos nos digas para dónde caminar, para dónde seguir. Porque tu palabra dice que tenemos que salir de la cueva. Y es una palabra, me parece, muy marcada para cada uno de nosotros. Lo fue para mi vida y me parece que también es para cada una de las personas que puedan escuchar este video, que lo puedan ver. Te ruego, Padre, que vos nos estés ayudando a interpretar cuando vos nos estás hablando. Te doy tantas gracias, Señor, porque queremos genuinamente encontrarnos con tu presencia, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que tu presencia nos esté inundando, Padre. Te ruego una bendición para cada una de todas las personas, de todos los hermanos de la congregación de Centro Cristiano Nueva Esperanza. Te ruego una bendición para ellos. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que vos haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Queridos hermanos, bueno, que tengan una excelente semana, que sean muy bendecidos y anhelamos encontrarnos la próxima semana a través de alguno de los medios que tenemos disponibles para poder conectarnos de forma virtual. Así que los esperamos y que tengan una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.